Bienvenidos a Marie Cocina. Hoy les traigo la receta de este pie de mango congelado que les aseguro les va a encantar. Es un postre que queda delicioso. Acompáñenme a preparar la receta. Vamos a empezar hidratando 3 sobres de grenetina de 7 gramos cada uno en 3/4 de taza de agua fría. Lo vaciamos en forma de lluvia y con una cucharita o batidor de globo pequeño disolvemos todos los grumos y dejamos reposar. En lo que se hidrata vamos a preparar de una vez el molde que vamos a utilizar. Le voy a poner papel encerado para que sea más fácil desmoldarlo. Este molde mide 20 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto. Lo pueden hacer en cualquier molde que tengan, pero recuerden que entre más grande sea el molde, más bajito o flaquito quedará el pie. A mí me gusta hacerlo en este molde para que quede más alto y me gusta hacerlo sin la base de galleta que casi todos le ponen. Vamos a continuar partiendo 4 mangos para sacarles la pulpa. Es muy fácil hacerlo si cortamos los extremos de esta forma. Enseguida cortamos líneas para formar cuadros o rombos y al final con una cuchara retiramos fácilmente todos los cuadros. Como los mangos que escogimos están maduros para que esté más dulce nuestro postre, la pulpa es muy suave. A los extremos también se les retira la pulpa muy fácil con una cuchara. Este pie no necesita llevar demasiado mango ni queso. Yo solo utilicé 4 mangos medianos y un queso crema de 190 gramos. Les comento esto porque uno siempre piensa que entre más mango y queso mejor. Y lo que pasa es que si lleva demasiado de estos ingredientes, la lata de leche condensada ya no es suficiente para tanta mezcla y no queda tan dulce. Ahora solo vamos a pasar los ingredientes a la licuadora. Voy a poner la leche evaporada. Enseguida la leche condensada, los 190 gramos de queso crema que corté en pedazos pequeños y ya está a temperatura ambiente, la pulpa de mango que tuve que cambiar de recipiente a este más grande y vamos a licuar a que se integre todo muy bien. Ya está todo muy bien mezclado. Aquí tenemos la grenetina que ya está completamente hidratada. Pero como la necesitamos líquida, la metí al microondas por 30 segundos y ya quedó líquida. Pero antes de agregarla, le voy a poner unas 3 cucharadas de la mezcla para temperarla. Encenderé nuevamente la licuadora y quitando el taponcito del centro, agregaré por ahí la grenetina para que se licúe muy bien. También agregaré el jugo de 2 limones pequeños, que aparte de darle un toque rico y diferente en el sabor, también ayuda a que cuaje nuestro pie. Si desean, pueden omitir el jugo de limón sin problema, con la grenetina es suficiente. Al final les voy a mostrar también otro pie de mango que hice con algunas variaciones en los ingredientes que les dejaré en la cajita de información. Eso sí, queda igual de rico. Antes de vaciar la mezcla al molde, voy a rociarlo con un poco de aceite en spray y lo distribuiré también por los lados con la ayuda de esta brochita. Vean qué cremosa se ve la mezcla y como les comenté antes, a mí me gusta hacer algunos pies como este sin la tartaleta o base de galletas que generalmente se le pone para comer solo el relleno. Con la ayuda de esta espátula voy a tratar de alisar la superficie para deshacer algunas burbujas de aire y que quede lo más parejito posible. Ahora solo resta llevarlo al congelador por unas 2 o 3 horas o bien lo pueden dejar toda la noche. El pie ya casi está listo. Vamos a preparar la cubierta del pie, que es un glaseado que queda muy rico y le da muy bonito aspecto. Para prepararlo solo vamos a necesitar la pulpa de un mango grande que vamos a moler en una batidora de inmersión o bien en la licuadora. También vamos a necesitar un sobre de grenetina de 7 gramos que vamos a hidratar en 1/4 de taza de agua fría. Disolvemos los grumos y dejamos reposar. Enseguida vamos a pasar la pulpa molida del mango a una cacerola y la vamos a poner a fuego lento. Meneamos constantemente y cuando ya esté caliente y suelte el primer hervor, vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar sin dejar de revolver.
El azúcar se disolverá rápidamente con lo caliente de la pulpa. La grenetina que teníamos reservada ya está completamente hidratada. La vamos a meter al microondas por unos 20 segundos. La revolveremos un poco para asegurarnos de que no tenga grumos y la agregaremos a la pulpa meneando muy bien para que se integre todo por un minuto más. Dejamos que se enfríe casi por completo y vamos a vaciarla encima del pie ayudándonos con esta espátula para que no caiga directamente. Ahora lo vamos a llevar nuevamente al congelador hasta que cuaje completamente la cubierta. Vayamos a los resultados. Este es el resultado, un riquísimo y refrescante pie de mango con puro relleno y sin tartaleta. Es realmente delicioso. Sin duda es uno de los postres favoritos de mi familia. A mí me gusta congelarlo y para servirlo solo hay que sacarlo unos minutos antes de servirlo. El tiempo depende del calor que haga en donde se encuentren. Si prefieren una consistencia más suave, solo lo pueden meter al refrigerador. Les voy a mostrar el pie que les comenté. Lo decoré con unas hojitas de menta. A este pie solo le puse 2 sobres de grenetina al relleno y no le agregué limón. La consistencia quedó un poco más suave, pero también quedó riquísimo. Bueno, ese era el pie. Ahora vamos a partir nuestro pie congelado, que lo saqué hace unos 15 minutos del congelador. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado la receta. Se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Nos vemos en la siguiente receta.